Shalom, shalom, ¿cómo les va? Yahweh les bendiga a todos. Shalom, shalom. Rubén, Adrián, Raquel, hermana Raquel Ben, Shalom, María Chávez. Bueno, la familia Cisnero está aquí conmigo, Oscar. Ahí donde dice Reina de los Prados es un usuario mío. ¿Por qué? Porque a este usuario va a pasar Jorge, el hermano Jorge, a, a dar una enseñanza. Esteban, Shalom, Profeta Marcos, Leticia Flora, Ezequiel Falcón y familia, Lorena, Yahweh te bendiga. Por ahí vi que estaba Yami, que se ha desconectado, ya irá a volver. Bueno, hoy ha venido, recuerdan que estuvimos en Bariloche, en Shavuot, en Pentecostés, hicimos un evento. Quien dirigió ese evento es Jorge, que está aquí con nosotros, un hermano que tiene un conocimiento profundo de las escrituras, y le pedí a Jorge que hoy nos hable sobre la Parashá Coré. Porque ya hemos hablado nosotros de esa Parashá. Yo creo que, Rubén, ¿cuándo empezamos con las Parashá? ¿En qué año más o menos? Hace 3 años. Claro, bueno, ya sería la cuarta para allá que les digo de Core. Vamos a tratar de que el pastor Facundo hoy ya merme un poco en esta para allá, y porque ya les he dicho todas las tradiciones que ha habido en la vida de cada uno de ustedes, así que, o las rebeliones. Así que bueno, vamos a permitir que Yahweh nos hable por boca de este varón de Dios. Es bueno recibir eh, nosotros somos muy, antes de pasar a Jorge, quiero contarles un testimonio, que el profeta Marcos está aquí presente y nos pasó precisamente a nosotros cuando el ministerio estaba comenzando. Usted sabe que Yahweh en este tipo de enseñanzas muchas veces presenta el Señor estas oportunidades porque Él quiere decir algo puntual a cada uno de nosotros, y quizás no por boca, en este caso, del pastor Facundo. ¿Mm? Y nos pasó hace unos años. No es el caso puntual de Jorge ahora, porque Jorge conoce de la visión y conoce de raíces, pero nos pasó hace unos años que, como estábamos en un consejo pastoral, un pastor trajo un predicador de Venezuela. El predicador de Venezuela, un predicador tradicional, ¿no? Evangélico tradicional. Y nosotros en aquel tiempo éramos muy radicales respecto a que el sábado debíamos dar la porción de la semana. Y estábamos preocupados con el profeta Marcos, porque le decía: Marcos, va a venir este pastor por compromiso, dije que sí, pero tenemos que dar la parashá de la semana. ¿Cómo hacemos? Los hermanos tienen que recibir la parashá de la semana. Eh, y la parashá era vete. En esa semana tocaba vete. Vete de tu tierra, de tu parentela. Bueno, recuerdo irlo a buscar al pastor a Villa Dolores, porque él estaba en Villa Dolores, y cuando lo subo al auto y veníamos para el ministerio, y el pastor me dice: pastor, ¿te puedo decir algo? Sí, vos sabés que estoy muy nervioso. ¿Por qué, pastor? No, porque me han hablado mucho de vos. Claro, usted vio que la gente por allí que tiene conocimiento en raíces es bastante profunda, ¿no? Estoy nervioso, mira que yo ando por todo el mundo, ando por varios países, pero estoy nervioso por la prédica que me toca dar allí. No, le digo: hermano, no te pongas nervioso, somos de carne y hueso, somos gente normal. Y mire usted, eh, yo sabía que Dios tenía que hablar, y no importa, hermanos, acá Dios habla por boca de quien sea. De hecho, Dios habló por boca de un burro. ¿Mm? Y no solo eso, Dios hace como Él quiere en todos lados. Entonces, bueno, viene el pastor a predicar, y acontece algo. Con Marcos estábamos un poco nerviosos. Estuvo la adoración y el pastor se para a la hora de predicar en el púlpito y dice: miren, yo tenía preparado una palabra para dar aquí, pero cuando entré a la congregación Dios me cambió la prédica. Así que vio que es muy común en la iglesia evangélica: Dios me cambió la palabra, y Marcos ya me miraba como diciendo: guau, Dios me cambió la prédica, dice. Así que bueno, vamos a predicar lo que Dios me dio. Abre la Biblia, y ¿qué predica el pastor? Vete de tu tierra y tu parentela.
Marcos y yo nos miramos y quedamos sorprendidísimos. Termina el culto y le cuento al pastor que hay un ciclo que tiene 54 semanas en el año y que puntualmente en cada semana toca una palabra puntual. Que Marcos y yo habíamos estado preocupados, oramos por eso, y que él predicó la semana exacta, la parashá de la semana, la parashá Vete. Se quedó impactado el pastor. Nos quedamos impactados a tal punto que hasta el día de hoy tenemos allí en YouTube grabada la parashá Vete con el pastor Daniel Benítez, un pastor que nunca conoció de raíces y dio la parashá Vete. Así que bueno, si la quieren ver, busquen Daniel Benítez, parashá Vete. Yahweh habló al corazón de ese hombre y quedamos impactados porque créame, ya hasta para hacer una coincidencia es mucho. Es tremendo lo que hizo el Señor, es tremendo. Así que bueno, después de esta introducción y la presión que le he puesto al hermano Jorge encima, lo vamos a hacer pasar para que nos dé la palabra esta noche. Así que bueno, Jorge, pasa y bueno, hermano, que Yahweh les bendiga mucho. Hola, bendiciones a todos. Bueno, yo no estoy al 100% acostumbrado a lo que es las parashá. Yo más bien estudio la Biblia de forma cronológica, verso a verso, pero no por medio de las parashá. Entonces, si digo, digamos, algo que no sé, que no se acostumbre o repetido de alguna otra cosa, disculpen, ¿no? En ese sentido. Entiendo, la parashá es de Números 16 al 18. Amén. Amén. Bueno, al leer entonces Números 16, en la rebelión de Coré, creo que podemos caer en algo típico, ¿no? O sea, algo muy claro al hablar de lo que es la rebelión de Coré, y es centrarnos en esto, ¿no? La rebelión, ¿no es cierto? La rebelión que tuvo, rebelión a la autoridad, rebelión y puesta en duda del ministerio de Moisés, Aarón específicamente. Y cuánto se ha hablado, yo lo he escuchado incluso fuera de raíces a hablar de esto. Yo creo que es uno de los pasajes que más se utilizan a la hora de defender un ministerio, bien o mal. Porque hay muchos que se mandan las mil y unas y sacan a relucir esta parte de la ley para decir, estás en contra del ungido del Señor. Y bueno, ahí es donde la tomamos, muchos la toman como a media la palabra, porque, bueno, después veamos por qué sos ungido de Dios en todo caso, o cómo es que va siendo tu ministerio, donde la Biblia me dice que tiene que ir conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Él estableció, a lo que Él dejó escrito, etc., ¿no? Pero digo, sería demasiado tentador ir por ese lado, pero hoy no quiero ir por ese lado. Cuando voy leyendo la historia, ¿no es cierto?, la historia de Coré, me va llamando la atención más que la rebeldía o la rebelión de ellos, me va llamando la atención el accionar de Moisés y Aarón. Y nos va diciendo, entonces, número 16, desde el 1, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de... bueno, saltamos todo eso. Dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo de varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, bástenos, porque toda la congregación, vamos a poner una versión un poquito más llevadera en la pronunciación, todos se reunieron y enfrentaron a Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de privilegios, todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema
sobre el pueblo del Señor. Al oír esto, y acá es la parte que me quiero centrar, al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Ante un ataque tan claro, a ver, recapitulemos un poquito. Moisés estaba en Egipto, lo tenía todo, vio una injusticia con los de su pueblo, mató al egipcio por celos para con su pueblo, por tratar de usar de la posición que él tenía para beneficio del pueblo, y tuvo que salir huyendo de Egipto porque los de su propio pueblo le dijeron, tú me vienes a decir algo, siendo que mataste al egipcio. Y tuvo que salir huyendo. 40 años en el desierto, Dios lo llama con una visión asombrosa. Yo creo que cualquiera de nosotros no hubiese dudado del llamado de Dios si ve y le pasa lo que la Biblia relata que le pasó a Moisés. Aún así, él con todo ese temor tuvo que ir a Egipto, y ahí Dios lo usa de una forma, porque a veces nosotros nos sentimos los grandes ungidos porque Dios, no sé, nos dio un sueño o nos dio una palabra y alguien le creció un pie. Fantástico que pase eso, pero que pasen las 10 plagas de Egipto, que pase eso, es algo tremendo, tremendo. Y después, como si eso fuese poco, así podríamos... Incluso hay documentales hoy en día que son hechos por James Cameron específicamente, y él va explicando uno a uno de las plagas y le dando una razón lógica. Fantástico, a mí me encanta la ciencia y digo, es de gran bendición saber cómo Dios utilizó su propia creación, no tuvo que crear algo extra para hacer milagros. Pero aún como si fuese poco, la Biblia nos habla de que Moisés se paró a la orilla del mar y lo dividió en dos. Y decir, con todo eso, estos dudaban si era o no el ungido del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y aún así, Moisés, yo no sé, a veces me pasa que por ahí charlamos también con el pastor y con otras personas y decir, me voy a hablar con alguien que está dentro de la iglesia evangélica y no me quieren escuchar. Me pasó algo puntual, no me pasó directamente a mí, pero sí a mi hermana que está dentro del grupo, que ella va y habla con una prima mía, y le entra a comentar, le comenta de las dos casas, le comenta de la ley, le comenta de todo, le dedicó un montón de tiempo. Al final, mi prima le dice, me dice, todo lo que decís tiene mucha lógica, incluso más lógica que lo que yo aprendí, pero me quedo en la iglesia. Y vos te querés... Y claro, bueno, a la salvedad de que ella no sabe ni en dónde está Génesis, ¿no? Ella es por lo que dice el pastor, por lo que dice su líder. Y cuando vos escuchás esas respuestas, que la he escuchado, en este caso era porque era muy clara, pero respuestas así la he escuchado muchas veces, vos te querés pegar un tiro y decir, Señor, fulmínalos a todos estos. ¿Y qué pasaría si por tan poco yo me puedo poner tan frustrado? Porque esa es la sensación, una sensación de frustrado. Y yo me puedo poner tan frustrado por tan poco. ¿Qué pasaría si me pongo en el lugar de Moisés? Y estoy frente a Coré, que están poniendo en duda lo que Dios me dio. Y a ver, mi negro, recordemos de nuevo todo lo que pasó en Egipto. Recordemos de nuevo cómo se abrió el mar. Recordemos de nuevo que vos veías los pececitos nadar a los costados mientras que cruzabas en seco. Y decime, ¿qué fue eso? ¿Viste? O sea, es la reacción, creo que típica y más leve que cualquiera de nosotros como humanos podría decir que tendríamos en una situación así. Sin embargo, la Biblia me dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra hasta ese entonces. ¿Y qué es ser manso? ¿Qué es ser manso?
Porque cualquiera de nosotros podría pensar de que entonces, por eso le pasaba todas las cosas que le pasaba, porque era un bonachón que lo tomaban por tonto. No, eso no es ser manso. Eso no es ser manso. La Biblia dice que Moisés se inclinó hasta tocar el piso, el suelo con la frente, y le dijo a Coré y a los que seguían, mañana por la mañana el Señor habrá de saber quién le pertenece, de quién es ungido, de quién es su santo. Entonces, ¿ante quién se inclinó Moisés? Ante Dios, no se inclinó ante Coré. Pero ante lo que Moisés distinguió que estaba sucediendo en ese momento, él adoró. ¿Quién de nosotros tiene la mansedumbre tan grande, la humildad de espíritu, como para distinguir el accionar de Dios, como lo que decía Job, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor? ¿Quién de nosotros podemos mantenernos íntegros delante de Dios ante situaciones tan difíciles como la que vivió Moisés y Aarón? Y encima después la Biblia aquí nos sigue relatando, nos sigue dando el relato que tiene Moisés con Coré. Y en el verso, disculpen que se me fue, creo que era 36. No, bueno, se me fue. Más adelante relata que Moisés los llama a ellos y ellos le dicen, no, no iremos. Los llama para congregarse, no, no iremos. Y vuelta Moisés a postrarse en tierra cuando Dios da la sentencia por la rebeldía que ellos estaban teniendo, que Dios le dice, voy a destruir a todo este pueblo. Y Moisés, de nuevo con Aarón, postrados en tierra, interceden, por el pueblo. Es decir, no los destruyas. Vas a destruir a todo un pueblo por lo que hace un solo hombre. No los destruyas. Y este accionar de Moisés me llevaba a pensar, ¿no? Me llevaba a pensar en el resto de las escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, donde Dios le dice a Isaías, tiene primero todo la explicación donde Isaías se encuentra en pecado y Dios lo purifica. Él le dice, yo soy un hombre de labios impuros, Dios saca una brasa encendida, purifica su boca. Y le dice en el verso 8, después oí la voz del Señor que me dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí, que es uno de los creo que versos más usados cuando yo he estudiado misiones. Es uno de los versos más usados que se relatan, que se citan cuando se habla de ir y predicar a los demás. Fíjense que eso es exactamente lo que sucedió con Moisés. La Biblia no me lo relata, pero Dios se preguntó, ¿a quién enviaré? Y hubo un hombre que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por su pueblo. Y Dios a ese hombre después lo llamó en el desierto, por la zarza, y le dijo, ve y saca a mi pueblo. Pero tuvo que haber una actitud primero, una actitud de rendición, de sumisión, una actitud de valentía. Ezequiel 22, del 30 al 33 dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Busqué
entre los hombres alguien que se ponga a la brecha, alguien que esté delante de aquellos que estaban condenados a juicio por todo lo que estaban haciendo, Coré, y entre ellos y mí, para que yo no los consumiese, y no lo hallé. Exactamente eso era lo que estaba haciendo Moisés en ese momento. Moisés se tendría que haber sentido tan frustrado, porque yo me imagino y me pongo en esta situación, ¿no? Si yo me frustro tanto con alguien que simplemente no quiere escuchar sobre la ley, ¿cuánto más se tendría que haber sentido Moisés? Y aún así él se humilló delante de Jehová, aún así él adoró y se puso en la brecha y dijo, no los destruyas, Señor. Es más, más adelante, en otro pasaje, hay un relato donde Moisés vuelve a hacer lo mismo y pareciera como que está tratando de convencer a Dios o de hacerlo entrar en razón a Dios y le dice, ¿qué dirán los otros pueblos? ¿Qué dirán las naciones que te vieron sacarlos con milagros a este pueblo de Egipto? ¿Qué van a decir de vos? Que los sacaste para destruirlos aquí en el desierto. Entonces tu nombre será insultado en las naciones. Y pareciera que Moisés está como haciéndolo razonar a Dios en ese momento. Y vos decís, wow, qué sabio que era Moisés, que hasta Dios le daba consejo. Y muchas veces nosotros intentamos hacer eso, pero ¿saben qué? Ni Moisés ni nosotros le damos consejos a Dios. Lo que Dios busca en esos momentos, lo que Dios quiere con esas situaciones, es pesar nuestro corazón, es ver qué es lo que motiva nuestras vidas, qué es lo que mueve nuestras vidas. De ahí es que la frase tan destacada en la Biblia, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios. Somos tan dados a hacer los sacrificios. Era tan fácil para Moisés, hubiese sido tan fácil decir, bueno, Señor, sí, destruirlos a todos y a partir de mañana Séfora y yo empezamos con un pueblo nuevo. Hubiese sido tan fácil, porque Dios se lo dijo incluso a eso. Dios se lo prometió a eso. Pero Moisés dijo, no, es tu nombre, es tu proyecto. Y él se puso en la brecha, él se humilló y dijo, vamos para adelante con esto. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar ese sacrificio por Él? Es fácil centrarnos en Coré. Es fácil centrarnos en la equivocación del otro, en el error ajeno. Pero, ¿qué estoy haciendo yo en esa situación? ¿Qué estoy aportando yo para el Señor? ¿Queremos un avivamiento? Yo creo, hoy recién hablábamos con el pastor Facundo, yo creo, de hace años que vengo creyendo en un avivamiento en Argentina. De hecho, me acuerdo de una situación, un verano estaba en el río, yo todavía estaba en la iglesia, todavía no entendía nada de todo esto y hablaba con una persona que por mucho tiempo no quería volver a los caminos del Señor. Y yo sé que estaba hablando, la verdad que ni me acuerdo de qué estábamos hablando, pero estábamos hablando de la Biblia. Y yo le digo, va a venir un avivamiento en Argentina, en el mundo entero, porque son las lluvias tardías que el Señor prometió, y yo no me las quiero perder. Yo no quiero que por jugar a ser el evangélico perderme ese tremendo avivamiento. ¿Por qué se los dije? Hoy tal vez lo podemos entender y todo. En ese momento yo no tenía ni idea de por qué se lo dije. No tenía ni idea de qué es lo que eran las lluvias tardías. No tenía ni idea de... Yo sabía que iba a venir un avivamiento, nada más. Yo lo sentía en mi espíritu que eso iba a ocurrir, nada más. Hoy puedo teológicamente explicarlo, pero en aquel momento no. La cuestión es que este chico le llegó tan profundo lo que dije ahí, que volvió... Hoy permanece en la iglesia evangélica, pero permanece por lo menos más cerca de Dios que lo que estaba en ese momento. A lo que quiero ir es que me puedo quedar solo con esa parte. Me puedo quedar solo con la emoción y las ganas de sentir
que voy a participar de alguna forma de ese avivamiento. Y yo creo que todo el mundo, todos quienes creen en Dios, todos, sea de la forma que sea con la profundidad que sea que aún se les reveló el conocimiento de Torah o no, todos van a ser parte de alguna forma de ese gran avivamiento. Porque vendrá un despertar muy grande en el mundo y sed por oír y por acercarse al Señor. Ahora, por mucho tiempo yo he estado trabajando en los medios de comunicación y siempre en los medios de comunicación se habla que el que tiene la primicia lo tiene todo, tiene la sartén por el mango, como que se dice. De ahí en las noticias, en lo demás, siempre se busca dar la primicia. De ahí es que hay tantas noticias falsas, no importa, el que, hablando digamos con malicia, no importa si es verdadero o no la noticia que yo tire, importa que sea la primicia, porque la primicia es la que impacta. Ahora, hermanos, teológicamente hablando, nosotros tenemos la primicia. Teológicamente hablando tenemos la primicia para ese avivamiento. Sabemos que va a suceder, sabemos que son esa lluvia tardía, sabemos que el avivamiento va a venir en conocimiento, en guardar Torah, etc. Todo eso lo sabemos, y eso es conocimiento. Ahora, ¿tenemos la primicia en cuanto al corazón dispuesto para con Dios? ¿Tenemos la primicia en cuanto a mi obediencia a una vida volcada para con Dios? En la época de Jesús, conocimiento abundaba. En la época de Jesús teníamos a fariseos. Pablo decía, yo soy fariseo y irreprochable en cuanto a la ley, decía Pablo. Pero aún así él necesitó que sus ojos se abrieran. Aún así necesitó que las escamas se cayeran de sus ojos. Aún así, porque su corazón no estaba conforme al corazón de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estaba tan centrado en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de lo que él conocía de Dios, que se olvidaba de la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Aprendieron todo esto, perfecto. Ahora vamos por la misericordia, un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón como el del rey David, apasionado por el pueblo, apasionado por cumplirle a Dios, pero sensible al espíritu de él, sensible a dejarlo todo si era necesario, con tal de que, no, decía David, quítame todo, quítame el reino, quítame la riqueza, quítame todo lo bien que me puedan ver las personas, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso no era conocimiento. Eso era pasión por aquel que lo llamó. Eso era lo que tenía Moisés. Y eso era lo que lo hacía manso, el hombre más manso de todos los demás. No podría haber sido un hombre débil de carácter Moisés y haber dirigido un pueblo. La mansedumbre venía de otro lado. ¿De qué forma estamos nosotros delante de Dios? ¿Tratando de juzgar a Coré? Tiempo atrás hablaba con otras personas. Cuando nosotros estamos delante de situaciones que alguien viene y comete un error, Pablo decía, juzgad, pero juzgad con justo juicio. Entonces, si yo veo a un hermano en pecado, puedo ir y marcarle, hermano, estás pecando. Y voy a saber de eso porque la Torah me dice que es pecado y que no, ¿cierto? Entonces, yo puedo ir y simplemente condenar el accionar del pecado en este hermano y voy a estar bien. Voy a estar haciendo lo correcto.
porque voy a estar marcándole qué es lo que está mal en su vida, y es parte de o es la función en sí que habría de tener la Torá. Pero, fijémonos en esto. Dios nos dice, la paga del pecado es muerte. Y primera de Juan 3:4 nos dice, desobedecer o transgredir la Torá es pecar. Pero al mismo tiempo sabemos, porque la Biblia nos dice, porque nuestra experiencia, nuestra vida nos dijo, que ninguno de nosotros está libre de pecado. O sea, todos hemos transgredido la Torá. ¿Por qué no morimos? Exacto. ¿Por qué no hemos muerto? En la Biblia nos habla de Dios diciéndoles a aquellos que transgredan el Shabbat, morirán. ¿Murió cuántos? Al menos registrado uno solo. Tal vez hayan muerto más, pero al menos registrado uno solo. Después en el libro de Nehemías le dice, cuando ellos empezaron a transgredir, ya estaban en Jerusalén, se habían calmado las aguas y demás, después de volver a Babilonia, ellos empezaron a comercializar en Shabbat. Y Nehemías le dice a ellos, ¿pero qué hacen? ¿Acaso no saben que por esto fuimos esclavos a Babilonia? Entonces Nehemías les está diciendo al pueblo, por esto, por transgredir el Shabbat, hemos sido esclavos en Babilonia. Pero no era la pena de transgredir el Shabbat, no era la muerte, no era la esclavitud, era la muerte. ¿Por qué Dios no los mató? Por misericordia, como bien dijo Pastor, por misericordia. Y esto es lo que a veces nos hemos olvidado cada uno de nosotros. ¿Podemos marcar el pecado en la vida del hermano? Claro que puedo. Pablo dice, juzgar con justo juicio. El justo juicio es el juicio de Dios. Entonces, si yo te marco el pecado, hermano, esto es pecado porque la Torá dice que es pecado, entonces no es mi juicio, es el juicio de Dios. Lo puedo hacer, pero eso no es misericordia. Dios podría habernos matado a todos y haber comenzado una nueva civilización. Claro que sí. La Torá demanda eso, pero Él se fue movido a misericordia. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no siempre nos actuamos como si fuésemos a imagen y semejanza de Dios. Tal vez reflejamos la imagen, pero no nos hacemos a semejanza. Tener la Torá nos hace estar tal vez a imagen de Dios, porque Él la dejó así para que se hagan, para que nos hagamos a imagen de Él. Pero la semejanza de Dios es la misericordia. Ahí nos hacemos semejantes a Él. Cuando vienen los Corea a nuestras vidas, nos insultan y tratan de quitar de nosotros la importancia que Dios dejó en nuestros corazones. Ahí es donde nosotros podemos sacar la imagen de Dios y decir, yo soy el ungido porque acá pasó esto, porque aquello. Y justificar lo que Dios nos dio. O podemos ser movidos a la semejanza de Dios, donde Él dijo, callaré de amor por ti, porque tengo misericordia, no te llevo juicio. ¿De qué forma llevamos ese amor, esa semejanza de Dios al mundo entero? De la forma en cómo nosotros la llevemos es cómo se va a dar ese avivamiento. No va a haber avivamiento sin que antes haya un reflejo de la semejanza de Dios en misericordia. Capítulo 17 del libro de Números. Después de que Dios hizo que se abra la tierra y se trague a Abiatán y Elifaz, no me acuerdo, ¿no? Abiú que se los trague a ellos. Capítulo 17, Dios pide que lleven la vara para que ahí no quede duda de quién era su escogido, donde sabemos que la vara de Aarón reverdece.
Fíjense lo tremendo de eso, porque más adelante las profecías nos hablan de un vástago, de aquel vástago que retoñará y que sabemos que era mesiánico. Y básicamente el capítulo 17 nos está hablando de cómo 17 estaba hablando de lo que iba a pasar y en el estado en que iba a surgir el Mesías y cómo iba a reverdecer y cómo iba a dar frutos y cómo habríamos de llegar hasta este tiempo nosotros. De algo tan malo que aparentemente pasó, ¿cómo logramos llegar a algo tan bueno? No lo provocó Coré, lo provocó Moisés al moverse a misericordia y no a juicio. ¿Cómo habrá sido que Dios lo escuchaba a Moisés? Nosotros podemos leer, podemos sacar muchas otras interpretaciones, pero hablando de lo textualmente escrito, que se aparte el pueblo de la tienda de estos hombres. Y Moisés va y dice, apártense, déjenlos a ellos solos, que no toquen ni siquiera sus pertenencias para que Dios no los juzgue ni siquiera por el pecado de ellos. Y dice, Dios no le dijo nada más que eso. Hasta ahí estamos que Moisés va y hace lo que Dios le ordenó. Pero después de eso Moisés dice, si yo no soy el escogido de Dios, si Dios no habla por mí, entonces estos hombres morirán de forma natural, como cualquier otro muere. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Pero si Dios me escogió a mí, no se sorprendan si se abre la tierra y ellos caen hasta... Y si abrió la tierra, Dios no le dijo que iba a hacer eso. Al menos no está escrito. Podemos interpretar que Dios le dijo todo eso y textualmente tal vez no lo escribió. Podemos interpretar un montón de cosas. Pero textualmente no está registrado que Dios se lo haya dicho. Moisés pronunció lo que entendió que iba a ser el juicio y Dios lo cumplió. ¿Por qué Moisés lo entendió? No fue capricho de él. Él sabía del carácter de Dios. La Torá refleja el carácter de Dios. Cada uno de nosotros, si estudiamos Torá, conocemos cuál es el carácter de Dios. Conocemos cuál va a ser su juicio, cuáles son sus promesas, qué es lo que va él a hacer a futuro, etc. ¿No es cierto? Y podemos hacer lo que hizo Moisés, hablar del juicio de Dios. Pero aún en eso, Moisés fue movido a misericordia. Porque después el pueblo sigue recriminándole a Moisés y Moisés manda a Aarón y le dice, ve y ponte en el medio del pueblo con incienso y quema incienso ahí para que la plaga se detenga. Cuando cada uno de ellos salieron corriendo, espantados, diciendo, vamos a morir. Era verdad, Dios está apoyando a estos hombres y nosotros nos pusimos en contra de ellos, vamos a morir. El pueblo ni siquiera entendió que tenían que doblegarse, ni siquiera entendió que tenían que pedir perdón. Y aún así, en esa ignorancia del pueblo, Moisés le dice a Aarón, anda y prende incienso. ¿Recuerdan en el Apocalipsis qué es lo que era el incienso? Las oraciones de los santos. O sea, él intercedió por el pueblo, él oró y dijo, perdónalos. No es casualidad que Esteban haya hecho lo mismo. Señor, perdona, no les tengas en cuenta este pecado, le dijo a Esteban. Entendió que era ignorancia del pueblo. Jesús hizo lo mismo estando en la cruz. No les tengas en cuenta este pecado. Entendió que era ignorancia del pueblo. ¿Qué entendemos nosotros cuando suceden estas cosas? ¿Y qué pasa después? Capítulo 18. Después de que se da una tremenda profecía mesiánica de cómo Dios habría de tener misericordia del mundo entero, en el capítulo 18, nos habla de cómo Dios reestructura el servicio de los levitas. Fíjense si estamos hablando de un posible avivamiento a nivel mundial. Y los tres capítulos nos dan tres fases para llegar a ese avivamiento.
La primera fase, movernos a misericordia y no a juicio. Tener compasión por los demás, rendirnos a Él, primero accediendo al conocimiento. Moisés fue el que subió a recibir las tablas de la ley. Pero no usar el juicio, sino el amor, la misericordia por el otro. Después de que nosotros hacemos eso, Dios confirmará el llamado. Recién después de eso, Dios confirmó el llamado. Y después de eso viene la reestructuración de todo el pueblo, de toda la tribu de Leví. Recién después de eso. ¿De qué forma queremos generar un avivamiento en el mundo? Primero generemos un avivamiento en nuestro interior. Primero en nuestros corazones. La carne humana por naturaleza no es misericordiosa. La historia lo ha demostrado. Somos egoístas. Somos egocéntricos. Somos capaces de hacer los peores males. Miren, mucha gente cuando me habla y me dice, no, porque va a venir una gran tribulación y vendrán. No, mi hermano. Entendamos las profecías bíblicas. No voy a hablar de profecía ahora, ¿no? Pero cuando Jesús hablaba de los últimos tiempos, no estaba hablando de un tiempo a futuro que nadie sabe cuándo va a venir y cuándo va a suceder. Estaba hablando de los tiempos inmediatos después de él, en las profecías bíblicas, donde el plan de Dios tiene 7.000 años para cumplirse, estaban en los últimos tiempos. Ya habían pasado 4.000 años de cumplimiento de ese plan y quedaban apenas 2.000 años más para que venga el reino perfecto de Cristo. De ahí es que tenemos profecías donde nos dicen, y al tercer día nos resucitará. ¿El tercer día de qué? Ya resucitó Jesús al tercer día, y a nosotros al tercer día, que vamos a morir y después de 3 días vamos a resucitar. No, era profético de que después, para el tercer milenio, posterior a la obra de él en la cruz, al tercer milenio nos resucitaría. Entonces ese periodo de 2 milenios en el medio son los últimos días. En esos últimos días Jesús decía, vendría una persecución como nunca antes la hubo en la tierra, y literalmente la historia nos cuenta que como nunca antes se hicieron persecuciones y torturas que antes no se habían visto. ¿Alguna vez se pusieron a estudiar la Inquisición y las cosas que hacían? Una vez con mi esposa veíamos una tribu en el Amazonas, que esta tribu iba a comer un sapo, y bueno, en un lugar tropical la carne se echa a perder muy rápido, y sobre todo si hablamos de, bueno, es un anfibio, un pescado, carnes que son ya de por sí digamos, de arruinarse muy rápido, ahí peor todavía. Entonces esta tribu lo que hacía era agarrar el sapito, se lo llevaba vivo, y cuando lo iban a cocinar no lo mataban, sino que estando vivo el sapo, lo despellejaban completo, le sacaban toda la piel para tirarlo vivo en el fuego que lo iban a cocinar. Y cuando veíamos eso, dijimos, wow, qué crueldad, ¿por qué no tener un poquito de misericordia y matarlo antes de hacer tremenda cosa? Disculpen los detalles horrorosos, ¿no? Pero parece algo tan cruel que hoy en día, viendo eso, ¿no? Que a mí me sorprendió ver que en la Inquisición se hacía exactamente lo mismo con los seres humanos. Literalmente a los llamados herejes, o sea, a muchos que defendieron el nombre de Dios, los acostaban, le hacían una pequeña incisión, iban tirando de la piel, y la piel se iba arrancando poco a poco de todo el cuerpo para que ellos cambiaran de idea. Si el ser humano, y bueno, esto no quiero entrar en detalles de muchas otras cosas que hicieron, crueles,
Si el ser humano fue capaz de hacer todas estas cosas, ¿qué creemos? ¿Qué se nos puede imaginar? ¿Qué se nos puede cruzar en la mente que hará de ahora en más para que sea una gran... No, ya fue sucediendo durante todo este tiempo. Entonces, cuando vemos la naturaleza humana, es de ser cruel, de ser egocéntrica, de ser egoísta, es de ser una naturaleza lo más opuesta a la misericordia que hay. Entonces, ser semejante al Eterno es ser movido a misericordia. Ser semejante al Eterno es sentir el dolor del otro como Él sintió nuestro dolor. Es entender la ignorancia del otro como Él entendió nuestra ignorancia y nos tuvo paciencia hasta que llegamos. Es entender la condición del otro como Él la entendió con nosotros. Y no nos mató, no nos hizo morir como la ley lo exigía, sino que Él se entregó a sí mismo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, que era lo más humillante y lo más denigrante en aquel entonces, despojándose de todo para que los demás adquieran vida. Entonces, si yo me digo cristiano, mesiánico, no importa el título que use, pero si me digo seguidor del Mesías, seguidor de aquel mayor exponente en la historia de la misericordia de Dios, ¿de qué forma lo represento? Dios dice en su palabra, culpa de ustedes, las naciones vituperan mi nombre. Culpa de ustedes, las naciones se burlan de mí. ¿De qué forma estoy representando a Dios? Anoche hablaba con un pastor, el pastor Salerno, y recordábamos historias de iglesias, y él está con el tema de las células, trabajó con el tema de las células, y una de las cosas que solía pasar mucho en las células, quienes trabajaban en las células, es que, no sé si las conocen, si trabajaron con células, o al menos a los que estamos aquí presentes, que se me puedan... Bueno, que eran reuniones en los hogares para llevar gente a la iglesia, ¿no? Una de las cosas que se veían mucho en el sistema de célula era que la gente iba a las casas y después los tenían que convencer para que vayan a la iglesia. Porque no querían ir. Decían, wow, qué loco esto. De hecho, anoche nos contaban una historia de uno de los chicos que eran como 30, 40 personas en la célula, y el pastor de la iglesia de ellos le dijo, no, que empiecen a ir a la iglesia, que empiecen a ir a la iglesia. Cuando ellos van y les dicen que tenían que ir a la iglesia, se les empezaron a ir, no les quedó ni uno. Ni uno solo. No, o sea, prefirieron perderse la salvación, por así decirlo, antes de que ir a la iglesia. Y parece contradictorio esto. Pero ¿por qué sucede esto? Primero, hagamos un breve análisis. Primero, la iglesia, ¿por qué necesitó la célula? Porque no le iba nadie. Abren la célula, empezaron a ir gentes, y esas personas las tuvieron que convencer para que vayan a la iglesia, porque no querían. ¿Qué se supone que es la iglesia en la sociedad? La iglesia supuestamente es la representante de Dios en la sociedad. Y si la gente no quiere ir a la iglesia es porque lo estamos representando mal. Nosotros somos iglesia. ¿Acá cuántos somos? 2, 3, 4, 5, 6. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Somos iglesia. La palabra iglesia, la palabra eclesia, que es gilá en hebreo, significa eso, asamblea. Reunión de un par de personas, ¿no? Entonces nosotros estamos siendo iglesia. ¿De qué forma estamos representando?
¿Será que la gente... A ver, estamos predicando de alguien que entendemos que la Biblia lo titula como el amado, el deseado de las naciones. ¿Desean las personas venir acá? ¿De qué forma lo representamos? Creo que eso es lo primero que tenemos que analizar en retrospectiva para nuestras propias vidas. Es decir, ¿de qué forma lo estoy representando? Porque si yo no lo represento bien, no se va a generar un avivamiento nunca en mi vida. O al menos va a ir muy lento, por lo menos eso. Y a los golpes. Y a los golpes. Entonces creo que de esta para allá, lo primero, no sé cómo voy con el tiempo. ¿Estamos en horario? Bien. Lo que quiero rescatar es esto, ¿no? Creo que cada uno de nosotros deseamos que suceda este gran avivamiento donde, como dice Apocalipsis, dice, vi de los 4 puntos cardinales, multitudes que venían a alabarte y adorarte. Yo creo que cada uno de nosotros deseamos ver eso. Deseamos que eso suceda, o al menos ser parte de aquellos que llevaron ese mensaje para que eso acontezca. Creo que es el deseo más genuino que cada cristiano podría tener. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar de que para lograr eso, Dios demanda un corazón íntegro, un corazón manso, movido a misericordia y que lo represente, que sea a imagen y semejanza, no solo imagen, sino también a semejanza de Dios, de su carácter, de su misericordia y de su amor. Que Dios los bendiga, hermanos. Dejo el pastor. Amén. Bueno, hermanos, qué palabra. Miren, estas palabras son esas palabras que decimos, esta palabra era para mí. Y yo les puedo decir personalmente que esta palabra era para mí. Muchas veces necesitamos que Dios nos sacuda con estas palabras de verdad, esta verdad que muchas veces no la tenemos presente. Y Moisés tenía el carácter del Mesías. Debemos andar como él anduvo, dice la Escritura. Aprendamos primero a ser misericordiosos. Y allí, luego de esa misericordia, va a comenzar todo lo que estamos esperando. Este avivamiento en la tierra, y créanme que lo veo, hermanos. Dios llevó una palabra allí al sur de este país y sé que va a haber un avivamiento en Argentina y en el mundo, pero ¿saben qué? La clave es eso, todo comienza por misericordia. Porque si no tenemos misericordia del prójimo, ¿a quién vamos a representar? ¿A quién vamos a representar? Así que bueno, tremenda palabra, la verdad me impactó. Vuelvo a decirles, era una palabra para mí, yo recibo esta palabra, espero que cada uno de ustedes la pueda recibir en su corazón. Y bueno, estoy contento que hay varios hermanos conectados porque es una bendición para cada uno de nosotros y es una de estas palabras que marcan un antes y un después. Voy a orar por ustedes. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta palabra que has traído, mi Dios, aquí, mi Señor, a este Meet, Señor, esta palabra que nos habló de lo que necesitábamos escuchar. Esta palabra que nos habló de lo que tú querías que escuchemos, mi Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, mi Dios, que nos enseñes, nos ayudes, Señor, porque necesitamos tu ayuda y tu guía permanentemente. A que esa misericordia esté en nosotros y que esa misericordia se haga extensiva en lo poco. Porque el Señor dijo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si yo no soy misericordioso con mi amigo, con mi vecino, con el hermano con el cual tuve una pelea,
¿Cómo voy a ser misericordioso frente a naciones? En lo poco me fuiste fiel. Esa es la palabra que Dios esta noche nos deja a cada uno de nosotros. Seamos misericordiosos. Como dice la Escritura, misericordia quiero. Seamos misericordiosos con los que tenemos a nuestro lado, para que ese avivamiento comience a acontecer en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque es lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Es lo que Dios quiere. Volvamos a enfocarnos. Tremenda palabra, tremenda palabra. Piensen en sus familiares, piensen en sus seres cercanos, por allí comienza ese avivamiento. Que Yahweh les bendiga, hermanos. La verdad, hemos sido muy bendecidos con esta palabra. Pastor Rubén, te pido que continúes allí en el mismo. Bueno, hermanos, otro Shabbat más terminado o comenzado, y la verdad que vamos a tener para reflexionar justamente todo el día de mañana, y van a tener esta enseñanza también puesta allí en YouTube, así que pueden verla de nuevo, meditarla y hacer como siempre, como los debería, ¿no? Examinarlo todo con las escrituras, tanto lo que dije yo como lo que dijo el pastor Jorge y lo que decimos el pastor Facundo siempre. Todo debe ser analizado justamente con las escrituras, y nosotros debemos hacer nuestro trabajo como lo debería, analizarlo, reflexionar, orar, ayunar y pedir la guía justamente de la Ruach HaKodesh. Así que Yahweh los bendiga a todos y hasta el próximo Shabbat. Y bendiciones al pastor Jorge, que tenga una buena estadía allí por Córdoba. Sé que la va a pasar muy bien. Es un hogar tremendo allí, te reciben como familia por lo experimentado. Y Shalom, pastor Jorge. Y bueno, es Amén. lindo compartir el ministerio con otros pastores, y, y ver la unidad, por más que haya por ahí alguna diferencia de algo de enseñanza, pero justamente no somos perfectos, ni yo soy perfecto, y cada uno de nosotros nos vamos acomodando justamente a las escrituras y a las enseñanzas del Mesías. Y una gran palabra justamente esto es de la gracia o la misericordia, que desde los primeros tiempos sabemos que lo tenía, ya que desde Adán y Eva merecían la muerte, y justamente él no los dejó morir, sino que vivieron, dice después, más de 900 años aproximadamente, y engendraron hijos e hijas. Bueno, les bendigo a cada uno de ustedes, y bueno, sigamos en este camino de regreso a casa, de regreso a la instrucción, a la Torah, a la ley, y sin dejar de lado el espíritu y el agua de su palabra. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, hermanos. Shalom, 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 amados a todos. Shabbat Shalom.